publicamos hoy examina el programa de detención secreto de la CIA de por lo menos 119 individuos y la utilización de tácticas de interrogación coercivas, en muchos casos tortura. En las últimas 2 semanas he revisado, me he hecho mucha introspección de si demorar la publicación de este informe para después, pero porque claramente es un momento de inestabilidad en muchas partes del mundo, pero lamentablemente eso va a continuar por el futuro previsible. Así publiquemos o no este informe. Hay quienes aprovecharán el informe para decir, miren lo que han hecho los estadounidenses, y van a tratar de utilizarlo para justificar violencia. Eso no podremos evitarlo, pero la historia nos juzgará por nuestro compromiso a una sociedad justa, regida por la ley, y estar dispuesto a enfrentar algo muy feo, una verdad muy fea, y decir, ya no lo haremos nuevamente. Quizás nunca haya un momento preciso para publicar este informe. Esto no se resolverá ni en meses ni en años, pero este informe es demasiado importante para guardar indefinidamente. Mi decisión de publicarlo también aumentó debido a una campaña de afirmaciones incorrectas antes de que nadie hubiera podido leer el informe. Y de hecho, el informe en este momento, recién en este momento, mientras que hablo, está siendo publicado. El senador Chambliss me preguntó si podíamos tener el informe de la mayoría y el de la minoría separados, pero en la versión final sí van a estar juntos, pero este es el resumen de las 6,000 y tantas páginas. Mis palabras no me dan ningún placer. Estoy publicando este informe porque yo sé que hay miles de empleados en la CIA que no condonan aquello de lo que voy a hablar esta mañana, y que día y noche trabajaron y que dentro de la ley para la seguridad de Estados Unidos en un mundo que sin duda es muy difícil. Mis colegas en la Comisión de Inteligencia y yo nos sentimos orgullosos de ellos, como todos en este organismo. Siempre los apoyaremos. Al revisar el informe en los últimos días, con la decisión de publicarlo o no, me impresionó una cita que encontré en la página 126 del resumen ejecutivo. Cita al ex inspector general de la CIA, John Henderson, quien en 2005 escribió lo siguiente al director de ese entonces de la CIA, algo que establece la situación claramente con respecto a este informe, muchos años después, y lo cito: hemos visto que la agencia a lo largo de las décadas ha continuado metiéndose en problemas relacionados a programas de interrogación por una razón principal: no documentamos y no aprendemos de nuestra experiencia. Cada generación de agentes tiene que improvisar con resultados problemáticos, tanto para los agentes como para los individuos y para nuestra agencia. Yo creo que eso es cierto. Yo estoy de acuerdo con el señor Helgerson. Sus comentarios son ciertos hoy día, pero esto debe cambiar. El 11 de marzo de 2009, la Comisión votó 14-1 empezar una revisión del programa de detención e interrogación de la CIA. En los últimos 5 años, un pequeño equipo de investigadores de la Comisión ha revisado más de 6,5 millones de páginas de actas de la CIA para completar este informe, o lo que nosotros llamamos el estudio. Muestra que las acciones de la CIA hace 10 años son una mancha sobre nuestros valores y nuestra historia. La publicación de este resumen de 500 páginas no puede quitar esa mancha, pero sí le dice a nuestra gente y al mundo que Estados Unidos es lo suficientemente fuerte como para admitir sus errores y aprender de ellos. Publicar este informe es un paso muy importante para restaurar nuestros valores y mostrarle al mundo que nosotros, de hecho, somos
una sociedad justa y que vive bajo la ley. Esta próxima hora quiero presentarle a los senadores y al público de Estados Unidos las conclusiones principales del informe y les pido que al terminar esto, que el senador McCain sea reconocido o se le dé la palabra. Antes de llegar al meollo del informe, quiero hacer unos cuantos comentarios acerca de por qué es tan importante que publiquemos este estudio. Todos nosotros tenemos memorias muy claras de ese martes en la mañana, cuando los terroristas atacaron a Nueva York, Washington y Pensilvania. El 11 de septiembre de 2001 se declaró la guerra contra Estados Unidos. El terrorismo atacó nuestro centro financiero, nuestro centro militar y trataron también de atacar nuestro centro político y lo hubieran hecho si pasajeros de mucha valentía no hubieran hecho chocar el humo que salía del Pentágono, el avión de pasajeros en un campo en Pensilvania, el sonido de cuerpos cayendo del edificio a medida que gente inocente se tiraba de las Torres Gemelas. Un terrorismo masivo que muchas veces vemos en otros países. Nos había atacado a nosotros directamente, matando a más de 3.000 hombres, mujeres y niños inocentes. Lo que sucedió fue que nos unimos como una nación con una misión singular: llevar a aquellos que cometieron estos actos ante la justicia. Pero en ese momento es cuando los valores de Estados Unidos entran en juego, donde el imperio de la ley y los principios fundamentales del bien y el mal son importantes. En 1990, el Senado de Estados Unidos ratificó la Convención en contra de la tortura, una convención que pone muy en claro que esta prohibición de la tortura es absoluta. Dice, y cito, ninguna circunstancia excepcional, en absoluto, incluyendo lo que acabo de leer, ya sea un estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública puede invocarse como justificación para la tortura. Fin de cita. No obstante, se dijo que la necesidad de información de posibles otros complots terroristas después del 11 de septiembre hicieron que fueran necesarias estas tácticas de interrogatorio excesivas, pero toda nuestra revisión meticulosamente examinó las actas y concluye que las técnicas coercivas de interrogación no produjeron la inteligencia valiosa que según la CIA no se podía conseguir de otra manera. Ya hablaré de eso en unos cuantos momentos, pero quiero poner muy en claro que esos comentarios no son una condena de la CIA como organismo. La CIA desempeña un papel muy importante en la seguridad de nuestro país y tiene miles de empleados dedicados y de mucho talento. Lo que hemos visto es que unas cuantas personas, sorprendentemente, fueron responsables de diseñar, implementar y administrar este programa. 2 contratistas desarrollaron y lideraron los interrogatorios sin vigilancia eficaz. Analistas de vez en cuando daban órdenes operativas que los interrogatorios y la administración de la CIA del programa era débil y estaba muy diluido. El informe final fue aprobado por un voto bipartidista de 9-6 en diciembre de 2012 y expone brutalidad en contraste a nuestros valores como país.